A la mierda. Hola a todos seguidores, aquí su zorra mensa, donde vamos a hablar del mal momento donde se presentó a Paradox, quedando tan mal como para que la parodia de la película tuviera razón con el personaje. Tengo motivos para decir esto, comentar qué les parece la película original y la parodia, dejar un me gusta que motiva mucho y suscríbete que subo video cada domingo. Dicho el spam, podemos comenzar. Primero que nada, vamos a dar contexto de cómo surgió este video, y fue porque quería darle un video a un villano de la franquicia cayendo al final en Paradox, el cual al pensar sus motivaciones tenían bastante sentido. Sin embargo, lo estaba pensando con el contexto del anime como respaldo y luego caí en cuenta sobre que sin eso el personaje queda bastante mal, así que vamos a ello con cada punto. Para comenzar tenemos algo tan simple como lo puede ser la máscara de Paradox, que mi duda es para qué rayos funcionaba esa máscara. Nadie podía conocer su identidad original por ser alguien del futuro que ni siquiera Yusei puede reconocer ni sospechar por algún motivo de la cara para decir que sea alguien de Iliaster, puesto que en el anime aún no tocábamos esa trama o estaba bastante reciente, por lo que a la hora de la verdad fue diseño de personaje, cosa que mencionan en la parodia de la película al hacer el chiste que nadie sabe quién rayos es Paradox. Como siguiente punto tenemos el hecho de su historia. Al no tener avanzado el anime y aún revelado cosas sobre cómo el mundo se fue a extinción por culpa de los Make-Lord, y lo máximo que puede ser mencionado es que el duelo de monstruos tuvo que ver dejando a Paradox como un entre comillas simple tipo que sobrevivió de milagro para viajar en el tiempo luciendo bastante joven, porque no sabíamos que era un androide, no sabíamos nada sobre él, solo que sobrevivió a un apocalipsis. Ninguna motivación adicional a la obvia de querer cambiar un futuro tan horrible, cosa que sí se exploró con el resto de los sobrevivientes de la época con los momentos traumantes de Aporia, el cómo pasó Antinomi de una vida de éxito a un completo infierno, y Ziwan, quien fue el último sobreviviente totalmente solo y que creó androides de sus amigos, y todo esto de nuevo porque esto se explicó más adelante en el anime. Nota del Ramsés Calvos. Para el siguiente punto tenemos el plan de Paradox, el cual no se salva ni con retrospectiva, puesto que sin contar los sucesos del anime tenemos que el tipo que sabe cómo el mundo llegó a su fin por el duelo de monstruos se arma un mazo y va contra Pegasus, la raíz del problema, cuando realmente acabar con Pegasus no iba a detener el duelo de monstruos porque podía seguir lo otro como en el manga. Pero bueno, considerando que todo sí se arregla con eso y usando la retrospectiva, yo me pregunto, porque el resto de sobrevivientes no intentaron el mismo plan. Fue una casualidad absurda el que se juntaran tres poderosos duelistas. Si iban de nuevo ya estaba la cosa, porque Ziwan sin preparación previa de Yusei le iban a barrer, aunque la retrospectiva ayuda en parte al por qué Paradox estaba robando monstruos. En su época había pocas cosas para jugar y era quizás Make-Lord o lo que terminó armando a final de cuentas. Ahora como siguiente punto tenemos el cómo el anime hace de parche para el personaje al ser incluido durante el anime como parte de los sobrevivientes del futuro, como un viejo que luego sus recuerdos y pensamientos terminan en un androide joven, dando más sentido a cómo alguien tan joven dominó el viaje en el tiempo. Aunque cosas salen mal, como por ejemplo que fuera de las menciones no te dicen más de Paradox, y el lugar que seguramente tenía en el anime el personaje fue reemplazado por Serry al haber sido movido el personaje a una película. Pero aunque la película sea canónica, no se puede simplemente arreglar todo con menciones y volvemos a cosas de como por ejemplo porque los cuatro no fueron a reventar a Pegasus y todo aquel que quisiera seguir el legado del duelo de monstruos. Pasando a otro punto que igualmente sirve como curiosidad, tenemos que de los cuatro sobrevivientes del futuro, Paradox nunca tuvo oportunidad de una redención o arrepentirse. Murió con sus ideales siendo destrozado por los tres protagonistas, mientras que Antinomi tuvo su momento de creer en el futuro. Aporia tuvo su redención al darse cuenta que lo motivaba la esperanza en lugar de la desesperación, y Ziwan termina creyendo que puede ser cambiado el futuro, llegando a sacrificarse por ello en lugar de Yusei. Pero caemos en lo mismo. El personaje no pudo ser desarrollado por lo apresurado que fue el lanzamiento de la película, que no daba para unirlo de mejor manera al anime de 5DS, y es ahí donde yo tengo una visión que compartir. Nota del Ramsés, protagonista. Muy bien, ahora dejado muy en claro porque tiene problemas el personaje de Paradox, vamos a dar soluciones y daré dos para ello. La primera es la que considero mucho más fácil y posible, mientras que la otra la más complicada, pero me hubiera gustado más personalmente. La primera opción era mover la película un poco más adelante en el anime, por ejemplo tras la derrota de Aporia, donde se nos dio contexto suficiente y entonces Yusei pueda reconocer a Paradox como un aliado de Aporia, mencionando a los otros protagonistas sobre el futuro que les contó Aporia, pudiendo dar lugar a pensar más las cosas sobre el futuro, aunque esto no daría muchos cambios, pero servirá para dejar en mejor postura a la película en tema sentido de Paradox. Ahora bien, como segunda idea, que es la más difícil, era hacerla al final o finales del anime,
dejando a Paradox como el plan final de Z-1 que se activó solo dejando a él como alguien que por estar en su propia forma de salvar el futuro no sabe que sus compañeros cambiaron de idea y se fueron de este mundo con esperanza. Por lo que al final del duelo en lugar de destrozar a Paradox de un ataque puedan darle una redención como al resto de los sobrevivientes creyendo en el futuro ya que Yusei logró algo que parece imposible como lo es reunir duelistas tan legendarios como lo son el faraón y alguien que es el rey supremo. Digo yo que eso hubiera quedado mejor y hubiera hecho más recordable a Paradox de lo que es realmente por los memes de la parodia. Pero bueno, a las conclusiones. Nota del Ramsés. Tú te metiste con nuestro show, y no es cualquiera, es Yu-Gi-Oh! Realmente el personaje de Paradox es muy particular. Pudo haber sido recordado mucho mejor como personaje por su trama del futuro si hubiera sido lanzada la película en otro momento. Sin embargo, no fue el caso y el personaje terminó como su propio nombre siendo una paradoja de personaje que es recordado dentro de la comunidad más por el meme de protagonista o en general por toda la película parodia que, a la hora de la verdad, resume muy bien cómo el personaje tiene sus fallos, aunque logra igual ser recordable por ser el sujeto que tuve la fe suprema en derrotar a los tres protagonistas de los en ese momentos todos los Yu-Gi-Oh al mismo tiempo, aunque igual estuvo bastante cerca. Pero buenos seguidores en comentarios decirme sus opiniones del video, quizás así estaba bien para ustedes y yo pido cosas de más, lo dejo a sus opiniones. Recordar mantenerse sanos seguidores que los quiero mucho y nos veremos el siguiente domingo. Piu piu.